Aleluya. Es que hay personas que te están viendo mientras tú estás adorando al Señor. Mientras Pablo y Silas estaban adorando en la cárcel, el puertero estaba vigilando, estaba viendo. Pero estos hombres están encarcelados, están presos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Le dieron latigazos y aún así están adorando. Por eso cuando la cárcel tembló, las puertas se abrieron. El carcelero dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si estos hombres aún a través del proceso, a través del padecimiento que están sufriendo por causa de Cristo, siguen adorándole. Yo quiero ese Dios que ustedes tienen. Yo quiero ese Cristo que ustedes... Saica. Aleluya. Santo eres Dios. Es que en medio de tu proceso, cuando tú adoras a Dios, hay personas que están viendo. Hay personas que te están mirando. Hay personas que están vigilándote y viéndote en medio del proceso. Pero están viendo que aún en medio del proceso tú sigues adorando a Dios. Y usted sabe que eso alimenta la fe de esas personas. Por eso algo sucede cuando tú a su nombre. Dele el aplauso al Señor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Déselo con vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y quiero que se brinde un aplauso usted mismo también por llegar a la causa del Señor. Déselo con vida. Dese un aplauso usted mismo por llegar a la casa de Dios a escuchar su palabra. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. Santo es el Señor. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana gloriosa que nos ha dado nuestro Señor un día más, que hemos visto su misericordia y su amor sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, vaya a la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 3. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, te adora mi alma, Señor. Mi alma te bendice. Mi alma te anhela. Aleluya. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Rey eterno. Glorificado y exaltado es tu nombre, Señor. ¿Cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a darte gloria? Si solo tú mereces toda honra, toda exaltación, toda adoración a su nombre. Aleluya. Cuando lo tenga me puede decir amén, gloria a Dios. Vamos a esperar, gloria a Dios, que todos lo buscan para que lo leamos juntos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ten el Nuevo Testamento al final. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Te adora mi alma, Dios eterno. Mi alma te bendice, Dios amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Hebreos capítulo 3. Vamos a estar considerando del verso 7 en adelante. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Eres digno de gloria. Eres digno de alabanza. Eres digno de honra. Eres digno de toda exaltación y adoración. Gloria al nombre de nuestro Dios. A su nombre. A su nombre. Lo tenemos todo. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Amén. Acérquese al que le queda al lado, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Si no tiene Biblia, santo sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que lo podemos hacer con un poco más de gallardía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, contar que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de, dígalo duro, a causa de la incredulidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar bajo el tema: si escucha hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aquí el propósito de esta escritura de Hebreos es concientizar a los oyentes sobre la necesidad apremiante de responder con obediencia inmediata al llamado de Dios, alertándolos sobre el sutil peligro, el proceso de insensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque los creyentes tenían un corazón incrédulo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y por eso el apóstol Pablo le está recordando esta escritura que sucedió en los tiempos de Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Gloria al nombre de nuestro Dios. Si nos vamos al ámbito de la medicina, mis hermanos, en la medicina un corazón físicamente endurecido o calcificado pierde la capacidad de bombear sangre y pone en riesgo la vida. Eso es en la medicina. Si un corazón se pone duro y deja de bombear la sangre, la persona que no está recibiendo la sangre que le está bombeando el corazón va a morir. Gloria sea al nombre de nuestro Dios, a su nombre. En el ámbito espiritual, un corazón endurecido pierde la capacidad de recibir la vida de Dios y nos conduce a la muerte espiritual. Un corazón endurecido en lo espiritual no puede percibir las cosas de Dios, no puede percibir la palabra de Dios. Porque como cuando leía al principio que en Tiatira había una mujer que adoraba a Dios y que estaba atento a lo que Pablo predicaba. Y dice que el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atento. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Esa atención hacia la palabra de Dios que ella tenía, el Señor provocó que abrir su corazón, cambiar su corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y dice que se bautizó ella con toda y su familia. O sea, adquirieron la salvación de su alma por prestar atención a la palabra de Dios y por tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hombre natural, mis hermanos, no puede percibir las cosas espirituales.
Y podemos ver la vida del mismo apóstol Pablo, cuando él no era espiritual, que solo tenía la ley, tenía la letra. Él andaba persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos, encarcelándolos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por eso el apóstol Pablo, que su nombre era primeramente Saulo, perseguía a la iglesia, maltrataba a la iglesia, encarcelaba a la iglesia, lo mataba. Pero todo cambió cuando tuvo un encuentro con el Rey de Reyes. Todo cambió cuando Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y él, reconociendo la autoridad de quien le hablaba, dijo: ¿quién tú eres, Señor? Oye bien, el decirle Señor en aquel tiempo a una persona es reconociendo la autoridad. Él, en el momento de que cayó en el piso, en el momento que escuchó esa voz, reconoció que no era cualquier persona a la cual le estaba hablando. Por eso dijo: ¿quién eres, Señor? Reconoció a Cristo. Y él le dijo: yo soy Cristo a quien tú persigues. Y ahí vemos que el Señor le encomienda la obra y le dice que entre a Damasco, que allí se le dirá qué hacer. Y él dura 3 días ciego, sin poder ver y en ayuno, hasta que el Señor manda a Ananías a que vaya y ore por él, y se le vaya la ceguera y recibe el Espíritu Santo y es bautizado. Su vida fue cambiada, fue transformada, fue liberado del corazón endurecido en el cual tenía. Ese corazón que él tenía lo llevó a perseguir al mismo Cristo, porque perseguía la obra del Señor. Pero todo cambió cuando su corazón fue cambiado. Ahora podemos ver cómo estaban adorando, que en medio de la cárcel, cuando estaba encarcelado, cuando le habían dado azote, le pusieron cepo en la mano y cepo en las piernas, que no podían levantarse, y allí tirado en la cárcel más profunda, en el calabozo más hondo. ¿Por qué? Porque al carcelero se le dio una orden que lo guardara con seguridad, y por eso él lo puso en la cárcel más profunda, donde había más seguridad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si el carcelero pasaba algo, si lo dejaba escapar, si se iban, era su vida por la de ella. Y lo podemos ver cuando Pedro es liberado por el ángel, en Hechos capítulo 12, que dice que un ángel entró a la cárcel donde Pedro estaba custodiado por 16 soldados. Oiga bien, 16 soldados lo tenían custodiado. Y aún dentro de donde él estaba durmiendo, habían cuatro, y habían 2 que estaban encadenados con él, estaban amarrados con él. Y dice que allí llegó el ángel, y cuando le habló, las cadenas se le rompieron, se le quitaron. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y cuando Pedro sale de allí, que el ángel le dice: cáeme atrás, ponte tu manto, apriétate tu sandalia y vamos para afuera. Cuando Pedro sale, Pedro piensa que es una visión, que es un sueño. Pero cuando él ve que sale a la calle y el ángel lo deja, él dice: verdaderamente Dios ha enviado su ángel para librarme. Entonces, ¿qué aconteció con aquellos soldados que estaban custodiando a Pedro? Dice que a todito lo mataron, porque no se supo qué pasó con Pedro. Y Pedro ellos estaban direccionando a Pedro en la cárcel, guardándolo en la cárcel, no podían dejarlo escapar, lo estaban custodiando. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por eso perdieron su vida. Perdieron su vida. Entonces, aquí vemos con el apóstol Pablo, cuando está en la cárcel, lo meten en la cárcel más profunda, en la de máxima seguridad. Es como cuando dicen aquí, no sé, aquí en Estados Unidos, cuál es la cárcel de máxima seguridad, pero allá se está el 15 de Asua, que ahí es que meten los delincuentes más grandes, los delincuentes más malos, lo meten en el 15 de Asua. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Si lo traemos a este tiempo, allá estaba Pablo, en el 15 de Asua. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Pero dice que él, a pesar
de sufrir por causa de Cristo, de que le dieron los latigazos, de que fue apresado, de que lo amarraron, de que lo pusieron como malhechor. Allí dice que a la medianoche ellos cantaban himnos a Dios, oraban a Dios. Y cuando oraban y cantaban himnos a Dios, las cadenas se rompieron. La cárcel se estremeció, tembló. Y yo no sé dónde estaba el carcelero, porque el carcelero parece que estaba en el quinto sueño. Él no se dio cuenta de nada de eso. Dice que cuando él se levantó, que vio todo eso, se escaparon. Ay, mi vida, dice él. Yo no voy a dejar que los soldados me maten, yo lo voy a hacer yo mismo, dice él. En pocas palabras, y cogió su cuchillo y cuando se iba a echar sobre su espada, Pablo le dice, no te hagas daño porque estamos aquí, ninguno hemos salido de aquí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y este acto llevó a que aquel hombre le diga a Pablo, ¿qué yo tengo que hacer para tener el Dios que ustedes le sirven? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y Pablo le dice, cree tú y tu casa y serán salvos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice que al instante aquel hombre creyó y agarró a Pablo y a Silas y lo limpió, lo lavó porque le habían dado un latigazo. Lo habían azotado y lo habían encarcelado. Y él se bautizó, él y su familia fueron salvos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero hubo un hombre que fue fiel a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que aún en medio de las persecuciones no volvió atrás. Obedeció cuando tuvo ese encuentro con el Señor, siguió caminando en obediencia, no importando las circunstancias. ¿Por qué? Porque él mismo dice que hay una esperanza viva y que esta leve tribulación momentánea produce en mí un eterno y peso de gloria. Él está hablando y está diciendo todo lo que yo estoy pasando aquí en este mundo, que me encarcelaron, que me apedrearon y me dejaron por muerto, que tuve naufragio, todo eso es momentáneo, comparado con el peso de gloria que me espera en el reino de los cielos, que es eternamente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces este mismo Pablo le está hablando, envió esta carta a los hebreos y le está hablando y le está relatando la historia del pueblo de Dios, de los israelitas cuando salieron de Egipto. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Cuando ellos salieron de allá, ellos vieron la mano de Dios, la mano poderosa de Dios obrando en milagros, en señales, en prodigios. Las 10 plagas que tiró en Egipto. Pero este pueblo era un pueblo que tenía un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque usted y yo viendo lo que ellos vieron en Egipto, no creo que nosotros nos vayamos a volver atrás. No creo que vayamos a decir, Señor, a negarlo. Esa gente viendo la mano poderosa de Dios, obrando naturalmente en Egipto con las plagas, comenzaban a murmurar contra el líder y contra Dios. Se quejaban. Cuando Dios los saca, dice que estaban en medio del mar, no tenían escapatoria. Entonces el faraón cogió todo su equipo para caerle atrás y ellos comenzaron a murmurarle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? No había sepulcro en Egipto, que tú nos vienes a traer a morir aquí en el desierto. Mire qué rápido al pueblo se le fue lo que Dios había hecho en Egipto. Las señales, los prodigios, el poder de Dios. Mire qué rápido se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Se olvidaron. Porque ellos viendo cómo Dios los sacó de Egipto, al ellos ver que el faraón venía, se turbaron y se olvidaron de todo eso. Y comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Pero qué bueno es Dios, que Dios no responde como nosotros, sino Dios responde con misericordia y con amor. Dice que Dios le dijo a Moisés, ¿qué tú estás clamando a mí?
extiende tu bastón y cruza en el mar. Y el mar se abrió y ellos pudieron cruzar. Y vieron la mano de Dios salvándole de los egipcios y destruyendo completamente al ejército del faraón. Completamente lo destruyeron. O sea, vieron la mano de Dios. Pero no obstante eso, vieron la mano de Dios y siguen murmurando contra Dios. Dice que en una ocasión no tenían agua. Cuando llegaban a un lugar en el Meribá, no había agua. Y ahí mismo comenzaron a murmurar contra Moisés, a decirle: ¿por qué no hiciste salir de Egipto para venirnos a morir de sed aquí en este desierto? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero qué bueno Dios que Dios les responde dándole agua. Dios le da el agua. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, para que ellos se sacíen, que sacían su sed. ¿Por qué? Porque Dios no los sacó de Egipto para dejarlo morir en el desierto. Era una falta de confianza. Tenían un corazón endurecido, no creían en Dios. Nada más creían cuando veían la manifestación. Nada más creían cuando veían a Dios obrando. Pero cuando Dios estaba calladito, se iba la confianza. Y hay veces en nuestra vida, mis hermanos, que el Señor está callado. Y nosotros como creyentes decimos: ¿pero qué es lo que me está pasando? ¿Y es que yo estoy mal o qué? ¿Es que yo le estoy fallando a Dios? Que yo no siento a Dios. Y a veces venimos a la iglesia y vemos a todo el mundo gozándose y tú no sientes nada. Pero el Señor está provocando a ti una confianza para que tú confíes en Él. Porque cuando somos hijos de Dios, hay una confianza de hijo. Y eso es lo que quiere provocar Dios en nuestra vida. Y lo que quería provocar en su pueblo. El Señor quería tener una relación con su pueblo. Pero ellos mismos dijeron a Moisés: mira, Moisés, ve tú. Cuando Dios le dijo a Moisés: prepárame el pueblo que voy a hablar con ellos. El pueblo le dijo a Moisés: ve tú y habla con Dios. Y lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a obedecer. Pero el plan de Dios no era ese. Ellos pusieron un intermediario. Pero Dios quería hablar con su pueblo. Dios quería hablarle. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y vemos este pueblo rebelde que, viendo la obra de Dios, cuando Moisés subió al monte por los 40 días a buscar la ley, se hacen un becerro de oro y comienzan a decir: estos son nuestros dioses que nos han sacado de Egipto. Mire la dureza del corazón. Pero aún así Dios lo perdona. Pero llega un momento ya donde la paciencia de Dios, donde la misericordia de Dios se agota. ¿Por qué? Por su corazón incrédulo, por no creer en Dios, por no creer quién es Dios. Y cuando Moisés manda a los 12 espías a reconocer la tierra, la cual Dios le había prometido a Abraham que se la iba a entregar a su descendencia. Cuando él manda a los 12 espías, dice que 10 vinieron con respuesta contraria. 10 de los espías comenzaron a decir: la tierra es buena, hay miel. La uva que hay ahí son una uva grandísima. Hay unos frutos buenísimos. Pero también hay unos gigantes ahí que nosotros parecemos langosta delante de ellos. Y comenzaron a murmurar y comenzaron a meterle miedo al pueblo. A tal punto que el pueblo llegó a querer apedrear a Moisés y a Aarón. Llegaron a ese punto. Si no es por Dios que desciende en columna de nube, lo apedrean. Entonces, Dios, por esa incredulidad, Dios dijo: esta generación no va a entrar a la tierra que le he prometido. Se van a quedar vagando en el desierto hasta que esta generación muera. Y es algo tan grande que dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso del mundo.
Y lo hicieron pecar a Moisés ellos. Moisés no pudo entrar a la tierra por ellos, por el pueblo que era rebelde. Y era el hombre más manso. Oiga bien. Pero llega un punto donde la paciencia se agota con un pueblo con quejadanza. Alabado Dios. El mismo Dios se cansó y dijo: no van a entrar en mi reposo. No van a entrar a la tierra que les prometí. Se van a quedar vagando en el desierto hasta que muere esta generación. Entonces, a la generación que venía después de la generación de sus padres, él iba a cumplir su pacto con esta persona. Los únicos dos que pudieron entrar a la tierra prometida de los que salieron de Egipto, vamos a ver, Caleb y Josué. Caleb y Josué, de la generación que salió de Egipto, los únicos dos, porque cuando lo envían a reconocer la tierra, ellos pusieron su confianza, no en lo que vieron, no en los gigantes que vieron allí que estaban poseyendo la tierra. Ellos pusieron su confianza en el Dios que les dijo que esa tierra es suya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y a veces nos pasa a nosotros así, que a veces Dios nos da una promesa, nos da algo, y nosotros ponemos, cuando vemos los obstáculos, decimos: no, es que yo creo que no fue Dios que me habló, eso fue como... Y obstáculo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero no podemos poner obstáculos. Tenemos que ver al Dios que prometió. Porque Dios que te prometió es el mismo que va a hacer temblar la muralla para que sean derribadas como la derribó en Jericó. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces hay que tener su confianza en Dios. Por eso el apóstol Pablo le está hablando y le está diciendo y le está relatando esta historia del pueblo de Israel. Y le está diciendo a este pueblo del tiempo de él: ustedes no están exentos de esto. Si este pueblo fue condenado a no entrar a la tierra, ustedes también. Pero ahora estamos hablando de otra tierra. Aquí estamos hablando de una tierra. ¿De cuál? De la que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Dios le prometió la tierra a Abraham y a su descendiente. Y le dio la conquista a través, sacó el pueblo a través de Moisés. Pero ahora hay uno más grande que Moisés, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la herencia que nos da es el reino de los cielos. Es tener vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por eso nosotros, si escuchamos la voz de Dios, como dice él aquí, si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, sino rendirnos cada día más al Señor, entregarle nuestras cargas, entregarle nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos, llevarlo a la cruz, porque ya Él pagó un precio. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y Él está hablando aquí, está diciendo: gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Los que desobedecieron en aquel tiempo no entraron. Aún Moisés, que era el líder, no pudo entrar. Y era el líder principal. Igual nosotros, mis hermanos, si nosotros desobedecemos la voz de Dios, no podemos tener parte con Él, porque de la única manera que nosotros podemos adquirir esta tierra, que podemos entrar al reino de los cielos, que podemos entrar a la nueva Jerusalén, a la nueva Canaán que el Señor nos promete a través de Cristo Jesús, es en Él. Porque Él es que nos da esa parte. Los esclavos no heredan. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Pero ¿a qué vino Cristo? A quitar esa esclavitud del pecado. Y dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron le dio el derecho de ser hijo de Dios. Te quitó de ser esclavo del pecado a ser hijo. Un esclavo no hereda, quien hereda es el hijo. Y por eso tú eres un heredero del reino de los cielos, juntamente con Cristo Jesús.
Porque Él nos ha hecho partícipe a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho partícipe de esta heredad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya esa condenación que tenían por causa del pecado es quitada. Porque la sangre nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis 7 lo habla, verso 14. Cuando habla, ¿y quiénes son estos? Estos son los que salieron de la gran tribulación, los que fueron rociados con la sangre del Cordero y tenían vestiduras blancas. Si vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 14, dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Está hablando de lavarnos a través de la sangre de Cristo. No hay otro método para alcanzar el reino de los cielos. No hay métodos humanos que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación de nuestra alma. Solo a través de Cristo Jesús podemos tener la salvación de nuestra alma. Solo Él puede hacerlo. Y lo hizo a través de su sangre. La derramó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vemos esto tan sencillo, pero dice que Él se despojó de su gloria. Cuando dice que Cristo se despojó de su gloria, mis hermanos, nosotros no tenemos capacidad humana para poder entender el significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque lo vamos a comprender cuando estemos en la gloria. No vamos a poder discernir esta palabra aquí. El despojarse de su gloria. Para nosotros hablarla es cualquier cosa. Pero cuando usted esté allá, que usted vea la gloria del Señor, allá usted va a decir: tú te atreviste a dejar esta gloria por hacerte un hombre normal como yo para venir a morir por mí a la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando estemos en la gloria nos vamos a dar cuenta verdaderamente el precio y el valor del sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas personas, tú lo ves, que aún viendo la película, cuando lo están azotando, cuando le ponen la cadena, lloran y se les salen las lágrimas. Pero nosotros no tenemos capacidad humana para poder entender ese sacrificio. Y la única respuesta que nosotros debemos de dar a ese sacrificio es nuestro amor. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, la única respuesta que nosotros podemos darle al Señor es entregar nuestro corazón, rendirlo ante Él. Estamos viviendo unos tiempos donde las personas cada día más se alejan del Señor. Las personas de hoy en día andan como dijo Jesús en Mateo 24. Y en los postreros días se da como los tiempos de Noé. No quieren creer en el Señor. Se le predica la palabra, no. Quiere aceptar a Cristo, no. Quiere un tratado para que lea la palabra, no. Negado. Negado. Pero dice la palabra de Dios, Pedro hablando y relatando a los incrédulos, a los que no creían, a los que tenían la promesa de Dios como tardanza. Pedro le dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, lo que nosotros estamos esperando no es una tardanza del Señor, es misericordia, es amor, es paciencia. Oiga bien, ¿por qué? No queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Es como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor no quiere que nadie se pierda.
El Señor quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adora mi alma. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Tú eres digno de gloria. Eres digno de alabanza. En Juan capítulo 5, verso 24, el Señor le habla a una multitud. En aquel entonces le dice: les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Le digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que le acepten lo que Él dice vivirán. Aquí el Señor Jesucristo está hablando en el contexto histórico a la multitud que está escuchándole. Le dice: ha llegado un momento importante. Y el momento es ahora, le está diciendo. Que si ustedes escuchan mi voz, si ustedes escuchan mi palabra, ustedes no vendrán a condenación, sino pasarán a vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que el Señor nos sigue hablando a nosotros, de que nosotros tenemos que escuchar su palabra. Nuestra fe es activada por la palabra. El Señor nos habla y nos dice: no sean tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que la pongamos en práctica en nuestra vida. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. El Señor nos sigue hablando y nos habla a través de su Espíritu Santo. Nos habla a través de su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde Dios nos sigue hablando de manera activa. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Todo este libro que usted ve aquí es inspirado por el mismo Dios. ¿Para qué Dios inspiró esta palabra? Lo dice aquí. Y útil para enseñar. Nos va a enseñar cómo vivir una vida agradable a Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de actuar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Oiga, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Dice que esta es la profecía más segura que nosotros podamos tener. Es la palabra de Dios. Porque es la infalible. ¿Por qué? Porque no hay errores en ella. No hay errores porque fueron inspiradas por Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. La convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre de pecado, de juicio, de equidad. Dice en Juan capítulo 16, verso 8: cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. El Espíritu Santo es el que convence al hombre del pecado. Y el Señor Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos antes de dejarlo. El Señor le estaba diciendo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Yo le voy a dejar el Consolador, le voy a dejar el Espíritu Santo, el que estará con ustedes para siempre. No lo voy a dejar solo. Y le dice: eres que va a convencer a los hombres de este mundo de sus pecados. Él es el único que puede convencer de pecado. Pero ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca? Primeramente, prestarle nuestros oídos a Dios.
Porque si una persona no presta sus oídos a Dios, a la palabra de Dios, no va a poder tener una fe activa en Dios. Su fe no puede ser activada. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Y por eso nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Muchas personas piensan que quizás por hacer obras buenas se van a salvar, o porque quizás no han robado, porque quizás no han matado, se van a salvar. Y es incorrecto, porque todos somos pecadores. Todos fuimos constituidos pecadores desde el principio que Adán pecó. Toda la generación de ahí en adelante es constituida pecadora. ¿Cómo nos vamos a salvar? A través de la sangre del Cordero, a través de la provisión que Dios ha traído para perdonar nuestro pecado. Y a través de Él podemos tener la vida eterna. Estamos viviendo un tiempo donde el Señor me habló en el mes de marzo y me dijo: hay que vivir una vida preparada. Todo lo que el Señor me mostraba es: hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Y una de las cosas que el Señor me mostraba, estos terremotos que están sucediendo. Porque yo me veía en un edificio grande y veía que ese edificio como que se iba a ir abajo. Y yo dije: ya no hay tiempo. Esa era la palabra que en toda la visión, en ese mismo instante que el Señor me daba, era: ya no hay tiempo. Y yo dije: ya no hay tiempo. Y me escondí debajo de una mesa y ahí le dije al Señor: me entrego a ti. Y comenzó a derrumbarse todo eso. Pero ahí en esa visión que yo tuve, yo pude sentir lo que sentía Esteban. Que Esteban, cuando fue apedreado, él no sentía la pedrada. Él no sentía la pedrada que le estaban dando. Él sentía los cielos abiertos, que los cielos se abrieron. Porque el que muere en Cristo no tendrá sufrimiento, no habrá dolor. Y yo pude experimentar eso ahí, porque mientras los escombros me caían, eso se convirtió como en algo blanco y yo aparecí en un túnel blanco. Y el Señor me decía: hay que estar preparado. Esa era la palabra que me daba. Y cuando yo vi este terremoto de Venezuela, digo yo: ay, Dios mío, me acordé de una vez de la visión que tuve. Entonces yo trabajando, el Señor me ministra el Espíritu Santo y me dice: República Dominicana, no te excepto de esto. El mismo día que pasó en Venezuela: República Dominicana, no te excepto de esto. Y me lo dijo 3 veces. Pasó el de Colombia. Esa misma noche que pasó del Colombia, me sueño con República Dominicana, que estaba en Dominicana y estaba en un lugar y el celular comenzó a darme una señalización: está temblando la tierra en República Dominicana. Y comenzaron a caer todos los escombros. Y yo, de una manera, de lo espiritual, por eso el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, yo pude esquivar todas las cosas que venían para arriba de mí. Y le cayeron todos esos escombros a un haitiano que estaba ahí donde mismo yo estaba. Le cayeron todos los escombros encima. Y me impacta porque eso, el martes, yo preparé un mensaje, el Señor me inquietó. Eso fue el lunes para martes. El Señor me inquietó y me puso a hablar de esto. Y hice una reflexión y le envié para que oremos por la República Dominicana. Pero como el jueves veo que mandan un aviso y dice que Dominicana está en alerta de un temblor de 8.1. Oye, yo envié el mensaje el martes y el jueves veo esto en el Facebook. De 8.1. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estar preparados y orar para que el pueblo se humille delante de Dios. Si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, yo le escucharé y sanaré su tierra. Porque ese es el problema, que los seres humanos estamos muy alejados de Dios. La palabra de Dios dice
que el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo esos tiempos. El amor está frío. Las personas no tienen amor por los demás. La persona se le importa venderle un perro asado como chivo por esto. Se le importa. No tienen amor. Nada más piensan en ellos, en su beneficio, en su yo. Y nosotros no podemos pensar así. Nosotros tenemos que pensar más allá de lo que puede pensar este mundo. Porque este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y ese somos usted y yo que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Todo esto pasará. Todo esto es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Porque hay una vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y por eso es la urgencia de que el apóstol Pablo le está hablando a las personas para que tomen una acción rápida de no apartarse del Señor y seguir firme en la fe. Porque esta carta escrita a los hebreos fue escrita porque ellos estaban dejando la fe para volverse a la costumbre pagana, para volverse al judaísmo. Estaban dejando a Cristo para volver a lo que eran antes. Y eso nos da un mensaje a nosotros, que si nosotros estamos en Cristo, no podemos mirar hacia atrás. Dice que el que pone su mano en el arado no puede mirar atrás. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sino continuar firme y adelante en el Señor. Y por eso la urgencia que el apóstol Pablo le escribe a esta persona para que ellos se aperciban y no tengan un corazón endurecido como lo tuvieron aquel pueblo y fueron desechados por Dios. Porque llegará un tiempo donde, como dice la palabra de Dios, seremos todos arrebatados, como la parábola de los peces, como la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el trigo se va a recoger en el granero y la cizaña será quemada en el fuego. Así será en el juicio final. Todo el que es trigo va a estar en el granero de Dios. Pero el que no es trigo y es cizaña será quemado en el fuego. Entonces nosotros debemos de ser trigo para entrar al reino de los cielos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y no andar en nuestro propio deseo, en nuestra propia concupiscencia. Dice en Proverbios capítulo 27, verso 1. De ilustración, decir mañana obedeceré, es tomar la decisión de desobedecer el día de hoy. Dice, no hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabe lo que traerá el mañana. Nosotros no sabemos qué será mañana. Nosotros no sabemos qué será del día de mañana. Por eso nuestro presente nosotros debemos de vivirlo en Cristo Jesús. Porque hoy podemos estar aquí, pero no sabemos mañana. Es como cuando uno piensa que va a tener un excelente día. Uno se levanta con esa perspectiva. Pero en medio de ese transcurso comienzan a suceder cosas que te tronchan el día. ¿Por qué? Porque no sabemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que quizá uno dice este día como que está bueno. Pero viene algo y sucede y te troncha el día. No te sale el día como tú lo esperabas. Así mismo es en Dios, mis hermanos. Aquí hay que vivir una vida preparada en el Señor y estar sometido a Él y en obediencia a Él, y que nuestro corazón esté rendido delante de Él. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya voy a concluir, me volé mucha parte, porque todo lo que he hablado me lo ha dado el Señor aquí. No sé, usted no sabe todo lo que yo me acabo de volar. Pero en Hebreos capítulo 10, verso 39 dice,
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pablo que le está hablando a los creyentes y le está diciendo: nosotros no somos de los que van a volver para perder su alma allá atrás, bailando la Macarena, bebiéndose el trago de whisky, la Jumbo, viviendo una vida en adulterio, en fornicación. Nosotros no somos de eso. Nosotros somos de los que tienen la confianza, de los que tienen la certeza en quien ha creído. Nosotros somos de los que tienen la fe y la seguridad de que al final de nuestra fe vamos a tener la salvación de nuestra alma. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y nosotros somos ese pueblo que no podemos mirar atrás. No somos de los que retroceden, sino de los que permanecen firmes hasta esperar el día de la redención. Dice la palabra: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Retén lo que tienes para que otro no venga y tome tu corona. Así que retén tu salvación, no la suerte, no deje que nadie te la quite. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, y espera la redención de tu Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre puede ponerse sobre sus pies. Alabado Dios. Santo es el Señor. Te adora mi alma. Mi alma te bendice, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de alabanza. Eres digno de toda honra, de toda exaltación, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted le diga al Señor, como dice Ezequiel, capítulos 36, verso 6. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero que usted cierre sus ojitos y repite esta palabra conmigo y le diga: Señor, en esta hora yo te pido que si hay en mí camino de perversidad, que si hay en mí corazón incrédulo, yo te pido, Señor, declaro esta promesa de Ezequiel 36, verso 26, de que tú pones en mí un corazón nuevo, de que tú pones en mí tu espíritu y de que tú quitarás el corazón de piedra y me dará uno de carne. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un corazón sensible a su presencia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de alabanza. Yo te presento en esta hora este pueblo, Señor Jesús. Yo clamo por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Dios. Yo clamo por ellos para que tú sigas, Dios eterno, obrando en sus vidas, para que tú le des firmeza, Señor, para que tú le sigas dando fuerza de tus fuerzas para seguir avanzando en tu camino, Señor. Que todo lo que tú has hablado en cada uno de ellos sea cumplido, Dios. Que sea manifestado, Dios eterno.